¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe. Buenas noches, María Esmeralda Videla. Gracias por acompañarme. Gracias, Maxi. Buenas noches a todos. Vamos a dialogar con la jefa de los defensores públicos de la provincia de Santa Fe, Jacqueline Balangione, un poco de lo que está pasando en la justicia penal. También vamos a charlar con gente de sanidad. Están de paro, la verdad que están en la primera barrera de fuego, ¿no? en esta pandemia, y están con una discusión nacional que impacta en nuestra provincia, en todo el territorio nacional. Y nos metemos en el primer bloque, al cual le agradezco muchísimo la generosidad de dialogar con nosotros en un momento difícil para los argentinos, y bueno, impacta en todas las provincias lo que tiene que ver con el trabajo, el empleo, la pobreza. Y bueno, está bueno esto que los funcionarios, como se dice comúnmente, den la cara en tiempos difíciles y tengan esa cercanía con los ciudadanos. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Pucineri, ministro de Trabajo de la provincia, por dialogar este ratito con nosotros, por la generosidad de acercarse a este medio digital, escenario digital para charlar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición también para cuando lo requieran. Doctor, quería la verdad que arrancar con un poco qué panorama está viendo en este tiempo con respecto al impacto profundo que está teniendo la pandemia en el territorio provincial, y qué medidas, ¿no?, está pudiendo llevar adelante dentro de las dificultades, ¿no?, que plantea precisamente esta cuestión mundial que es la infección por coronavirus, ¿no? Bueno, Maxi, allí recoger un poco lo que son las estadísticas oficiales, los datos del INDEC. Hace una semana aproximadamente tuvimos la medición del primer trimestre de este año, que fue un trimestre en el que menos impactaron las restricciones sanitarias producto de la pandemia. Estoy hablando de los meses de enero, febrero y marzo. Y allí, de acuerdo a la encuesta del mercado laboral, podemos ver cómo estamos en ese trimestre con niveles similares a la prepandemia, es decir, que todo el empleo que se había perdido básicamente a mediados del año pasado, para este año ya se ha recuperado en un marco de un crecimiento muy heterogéneo, hay que decirlo, ¿no? Donde hay sectores que han repuntado muy bien, con niveles mejores inclusive a los del año 2019, me refiero concretamente a industria y a construcción, y con otros sectores que todavía siguen en dificultades, me refiero a turismo, gastronomía, todo lo que tiene que ver con la industria de los eventos, del pequeño comercio, de los servicios. Es decir que allí tenemos un panorama en el cual, si bien en el Gran Rosario, respecto del trimestre anterior, se registraron 49.000 empleos más, y en el Gran Santa Fe 4.000 empleos más, hay que decir que este crecimiento, digamos, del empleo se presenta como muy heterogéneo y muy impactado por la pandemia, ¿no? Es decir que la encuesta ratifica un poco la mirada que venimos teniendo, en el sentido de que las restricciones sanitarias hoy en materia de empleo y de actividad son uno de los factores determinantes. A menor restricción el empleo se recupera, y cuando se empiezan a introducir restricciones, como fue hacia mediados del año pasado, tiene un impacto muy importante, sobre todo en estos sectores que son los que primero sufren las medidas sanitarias, no solamente por las decisiones gubernamentales que se adoptan en Santa Fe, en la Argentina y en el mundo, sino también porque el comportamiento ciudadano tiende a retraerse cuando tenemos los episodios de esta pandemia, por ejemplo ahora con la segunda ola, en el cual la gente naturalmente deja de concurrir a lugares en donde haya masividad en cuanto a la asistencia de público, ¿no? Esmeralda.
Uno de los sectores que se vio afectado, como bien dijo el ministro, es el sector gastronómico. Tengo entendido de que estaban queriendo o estaban buscando una extensión del horario hasta las 11 de la noche. ¿Se pudieron comunicar con ustedes? ¿Tienen charlas con ese sector? Bueno, con el sector gastronómico estamos en charlas permanentes o en conversación permanente. Allí, digamos, hubo un momento en el cual se restringió totalmente la actividad por el mes de mayo, luego se habilitó hasta las 19 horas, pero no así los fines de semana, cuando teníamos esas medidas sanitarias de manera intermitente que abarcaban los sábados y domingos. Actualmente tienen un horario de funcionamiento hasta las 19 horas y estamos conversando con la gente de salud la posibilidad de acceder a esta solicitud de extensión horaria hasta las 23. Es una decisión que hay que tomarla en un marco más general, ¿no? Porque también tenemos pedido de la pesca, de la actividad hípica, de cines, de teatros. Hubo, si se quiere, conversando con el Ministerio de Salud, una priorización del tema de la escolaridad en esta instancia, digamos, de permitir como primera medida recuperar la presencialidad en las escuelas primarias. Y si la cuestión sanitaria va acompañando y la gente del Ministerio de Salud nos dice que no ponemos en riesgo una cosa que es fundamental, que es que todos los santafesinos y santafesinas encuentren una cama en los centros de salud si la necesitan, la voluntad nuestra es avanzar, digamos. A nosotros la verdad que nos resulta mucho más efectivo y sencillo habilitar actividades que estar en una mesa permanente o introduciendo subsidios o viendo exenciones impositivas, porque en el fondo todos los que reclaman como salida es la posibilidad de trabajar, ¿no? Doc, sí. Perdón. El avance de la vacunación creo que también fue un gran paso que dio la provincia, sobre todo cuando estos últimos tiempos. ¿Usted cree que esta vacunación y ahora el nuevo convenio que se celebró con Cancino puede ayudar a que mejore el panorama en cuanto al trabajo, desempleo? Mire, ahí también volviendo siempre a lo que uno puede conversar con las autoridades del Ministerio de Salud, estamos teniendo una ventana de entre 45 y 60 días como para ya empezar a mirar la cuestión desde otra forma, que es el tiempo que necesitaríamos para tener la vacunación llegando a todas las personas mayores de 18 años, es decir, aquellas que están en plena actividad. Y según lo que se puede ver de la experiencia mundial, en determinados niveles de vacunación ya la curva desciende drásticamente, es decir, que ese es el plazo con el cual nosotros estamos mirando un poco la primer salida. Sabemos que la pandemia es algo dinámico, que hay mutaciones de virus, que ahora hay nuevas mutaciones que también están siendo analizadas y se deciden estrategias sanitarias en función de eso, pero la ventana de tiempo que nosotros estamos viendo es de 45 a 60 días como para tener un nivel de vacunación que ya nos saque de este alto nivel de casos que aún descendiendo todavía tenemos. Doc, hay una cuestión que natural que tiene que ver con la atención por su actividad propia que se puede dar en la dinámica entre el Ministerio de Trabajo, que justamente es el motor que empuja la economía, y salud, ¿no es cierto? Que se ha dado en distintas provincias por distintas cuestiones, ¿no? Porque usted va y le dice, mire, me están pidiendo esto, y salud dice, no se puede. Ahora, en ese ejercicio aparecen actividades. Por ejemplo, Esmeralda hablaba de la gastronomía, pero a veces uno pasa por determinados bares y me parece que no se cumple con el protocolo de determinada cantidad de gente, y así en las distintas actividades, ¿no? Ese seguimiento, ese llamado a la responsabilidad,
¿cuál es el ida y vuelta con salud, con los controles? ¿Cómo se trabaja en esa materia? Porque la verdad que esto es una responsabilidad de todos. La pandemia nos afecta a todos por igual, ¿no? Sí, pensar que únicamente el control y la sanción estatal es la medida efectiva, en realidad es un razonamiento que no es correcto. Es una digamos, entelequia, sí. Porque un poco se requiere la responsabilidad del Estado en el dictado de la norma y en el control, pero también de la responsabilidad ciudadana. La pandemia en realidad es una cuestión sanitaria, pero también, y a la par de ser una cuestión sanitaria, es una cuestión de comportamiento social que nos interpela como sociedad en su conjunto, más en sociedades como las nuestras, como las occidentales, en que la conducta individual ocupa un lugar muy importante, digamos. Uno puede ver en los medios de comunicación las apelaciones constantes a la libertad, por ejemplo, o conceptos desarrollados de manera muy abstracta, digamos, que tienen que ver con esto, digamos, que en las sociedades occidentales la conducta individual tiene un lugar muy importante y de privilegio. Ahora resulta ser que en una pandemia lo que se requiere son conductas colectivas antes que nada. Y ahí es donde se presenta la mayor dificultad que tenemos. Por eso decía que lo del control es una parte. Y ahí hay una parte, doctor, que nos estamos olvidando, que es el Ministerio de Seguridad. Muchas veces se ha puesto como papá social a la policía en la esquina, ¿no? Para que nos portemos bien. La verdad que eso también es una realidad. Claro, pero fíjese que la policía prácticamente sale de su rol relacionado con la prevención del delito tradicional para tener que estar controlando si en los bares hay o no aglomeración, o si una actividad que no estaba habilitada abrió sus puertas, digamos. Por eso fiestas clandestinas. Claro, digamos, usted imagínese, y uno también se pone en el rol de la policía al tener que cumplir determinadas actividades, que no son las actividades para las que fueron pensadas la actividad policial. Entonces ahí se requiere básicamente un compromiso también de la ciudadanía, digamos, y en eso se trabaja, se ha mejorado. Por ejemplo, hay una restricción que viene funcionando muy bien y ha ayudado mucho en esta pandemia, que es la restricción de circulación nocturna, digamos. Allí, de alguna manera, la vida social se ha adaptado a que en determinada hora de la noche se termina la actividad, salvo los que tienen que cumplir funciones laborales, y eso ha funcionado bien y ha sido de gran ayuda para no solamente para que el virus se propague con la circulación, sino también porque ha evitado accidentes de tránsito, digamos, y donde teníamos ocupaciones de cama por accidentes de tránsito, eso también ha disminuido y ha ayudado a que podamos atender a quienes lo necesitan. Entonces, es una combinación de varias cosas como enfrentar la pandemia. En estas sociedades, me refiero a las sociedades occidentales, sin duda es más difícil que en otras sociedades, como por ejemplo lo que pudimos ver en China al inicio de la pandemia, donde a punta de pistola la gente tenía que volver a la casa, digamos, que es impensable que suceda en sociedades como esta, en las cuales se apuesta mucho a la responsabilidad social e individual, ¿no? Para promover y reactivar el trabajo en tiempo de pandemia, que es tan difícil, ¿hay alguna articulación con el gobierno nacional? ¿Están en tratativas con implementar alguna especie de programa? Con el gobierno nacional hay un diálogo permanente y todos los programas que se disponen de parte del gobierno nacional son desarrollados en el territorio en combinación con las distintas agencias nacionales. En estos días se está lanzando un programa que tiene que ver con exenciones impositivas a las empresas que aumenten la plantilla de personal. También hubo una fuerte inversión en todo lo que tiene que ver con créditos
del Banco Nación en el territorio provincial, y desde la provincia estamos lanzando en los próximos días el programa de Mi Primer Empleo para jóvenes, mujeres, principalmente mujeres y hombres de entre 18 y 30 años de edad, que son uno de los sectores más afectados por el desempleo según todas los indicadores y las encuestas oficiales de empleo. Estamos lanzando Mi Primer Empleo, por el cual no solo va a haber programas de capacitación, sino también de inserción laboral, subsidiando una parte del salario a las empresas que se inscriban y aumenten la plantilla de personal. Hay sectores que están requiriendo personal, hay una dinámica muy importante, sobre todo en la industria, en la pequeña y mediana empresa. Por eso los datos son mejores que la prepandemia en materia de empleo en ese tipo de actividades, y nosotros queremos acompañarlo desde el Estado con este tipo de programas. A ese crecimiento tratamos de apuntalarlo, sabiendo además que una vez que superemos la situación de pandemia, todos esos sectores que tienen un empleo más dinámico, en el sentido de que se destruye y se genera en forma más rápida, como todo lo que tiene que ver con servicios, con gastronomía, también va a empezar a tener una evolución favorable. Es decir, hay, como si se quiere, una combinación de situaciones entre sectores que están muy bien porque no lo afecta ninguna restricción y porque el marco macroeconómico así lo permite, me refiero a industria y construcción básicamente, y hay otros sectores que van a empezar a mejorar una vez que con la vacunación empecemos a estar en otra etapa de la pandemia. Doctor, una última pregunta y agradecerle el tiempo, que sé que anda yendo y viniendo por la provincia, por eso también la gente sabrá que por qué lo ve de manera informal, que usted siempre anda de traje, porque en realidad está yendo, viajando. Una última pregunta que tiene que ver con la curiosidad de quienes estudian el mundo laboral y los cambios vinculados a lo sociológico también, ¿no? ¿Ha notado una impronta de ayornamiento a los tiempos con esto de la importancia de trabajar a través del home office, como se le llama, ¿no? Esta famosa reconversión de trabajos y una serie de cuestiones? ¿Ha notado que ha cambiado el modo de trabajo en la actualidad, que vino para quedarse, que es coyuntural? ¿Qué análisis más personal está haciendo sobre estos cambios en el mundo del trabajo? Yo creo que en determinados sectores todo este avance de la tecnología vino para quedarse, digamos. De todos modos, no creo que haya que magnificarlo al punto tal de decir que va a reemplazar claro, el trabajo presencial, digamos. Creo que se da básicamente en actividades que tienen que ver con lo administrativo, con alguna cuestión de servicios o con algunas cuestiones de logística informática, de conectividad, de búsqueda de mercado, que se puede desarrollar muy bien el home office, también en determinadas actividades profesionales. Allí yo creo que ha habido un avance muy, muy rápido durante este año, que eran cuestiones que se esperaban más hacia 5 o 10 años y se han desarrollado en un año. Por ejemplo, me refiero a todo el trabajo de los abogados en sus presentaciones administrativas, de los contadores, de cómo se tuvo que ayornar el Poder Judicial para recibir de manera remota también las presentaciones. Es decir, yo creo que hay un lugar en el cual se va a quedar, pero me resisto a pensar que esto pueda ser generalizado. Va a haber determinados sectores en el que el teletrabajo se va a afianzar y va a seguir creciendo, y hay otros sectores en que indefectiblemente vamos a estar en el marco del trabajo tradicional tal como lo conocemos. Doctor Juan Manuel Pucineri tuvo la generosidad de hablar con Nota22.com sobre cuestiones del mundo del trabajo, ministro de Trabajo de la provincia. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes y saludos al equipo y a la audiencia.